Hola amigas y amigos, en este video vamos a hacer la comparativa del análisis de un marco sencillo compuesto por tres barras, como se muestra en la imagen, mediante el método de Cross, el método de rigideces y mediante la aplicación SWFEA, que es una aplicación de celular para realizar el análisis estructural tanto de vigas como de marcos. Entonces, podemos ver que en la imagen nos señalan las inercias de los elementos. También podemos ver que únicamente se encuentra aplicada una carga gravitacional y distribuida de 2 toneladas sobre metro. Y asimismo también se encuentran mostradas las cotas que representan las longitudes de los elementos que conforman el marco. Asimismo, también he decidido señalar flechas que posteriormente esto nos va a servir para el ensamblaje de la matriz de rigidez global del marco. Entonces, el marco cuenta con dos nodos en el extremo de la viga y con 2 grados y con 6 grados de libertad, perdón. Entonces, el primer paso consiste en la determinación del vector de fuerzas externas. Para ello es necesario determinar las reacciones y momentos de empotramiento que se producen debido a las cargas gravitacionales que se encuentran aplicadas sobre la estructura. Para los momentos de empotramiento, su valor va a ser igual al valor de la carga distribuida por la longitud del elemento donde se encuentra aplicada elevado al cuadrado sobre 12. Como podemos ver, de ambos lados tenemos un momento positivo y un momento negativo de igual valor en ambos lados, pero con convección distinta. Esto se debe porque tenemos una carga simétrica sobre la armadura. Entonces, esto lo que va a causar es de que únicamente haya que determinar reacciones isostáticas para integrar el vector de fuerzas externas. Y estas reacciones isostáticas se determinan mediante ecuaciones del equilibrio rígido, mediante sumatoria de momentos en el nodo 1 y mediante sumatorias de fuerzas en Y. Y se obtienen que ambas reacciones son de 10 toneladas. Los momentos de empotramiento y las reacciones se muestran a continuación, aplicadas sobre el marco. Y estas tendrían lugar si el nodo 1 y si el nodo 2 se encontraran restringidos de movimiento, o es decir, que se encontraran empotrados. Sin embargo, como se encuentran libres de movimiento, esto va a producir que las fuerzas y momentos efectivos para la constitución del vector de fuerzas externas van a tener una convección diferente a la anterior obtenida. Entonces, en este caso, obtuvimos reacciones en dirección positivo, en dirección Y positivo, y para el vector de fuerzas externas vamos a tener reacciones, o mejor dicho, fuerzas efectivas en sentido negativo, de menos 10 toneladas. Las tres primeras filas corresponden a los grados de libertad del nodo 1 y las tres últimas filas del vector de fuerzas externas corresponden a los grados de libertad del nodo 2. Entonces, anteriormente habíamos obtenido que los momentos en el nodo 1, el momento de empotramiento es positivo y en el nodo 2 es negativo. Pero los momentos efectivos para la constitución del vector de fuerzas externas van a tener una convección diferente, entonces van a ser negativo en el 1 y positivo en el 2. Y con respecto a esta convección, signo negativo corresponde al nodo 1 y signo positivo al nodo 2. El segundo paso en el método de rigideces consiste en la determinación de la matriz de rigidez de cada uno de los elementos que integran la estructura que se está analizando en las coordenadas locales de los respectivos elementos. Antes de proceder con la determinación de dicha matriz, pues yo aclaro que a partir de este paso en el método de rigideces
yo decidí crear como un archivo de cálculo en el software MATCAD, donde del lado izquierdo en gran parte lo dediqué para el análisis de columnas, y del lado derecho lo destiné para la única viga que conforma el marco que se está analizando. Entonces, antes de proceder con la determinación de la matriz de rigidez, pues es necesario definir que el módulo de elasticidad va a ser constante e igual en cada uno de los elementos que integran el marco. Para las columnas, el momento de inercia va a estar en función de 2i, y para la viga que conforma el marco, el momento de inercia va a estar en función únicamente de i, donde i es constante e igual en todos los elementos que integran el marco. También se definió la longitud de los elementos y el área de la sección transversal de dichos elementos, donde dicha área está en función de 20 veces i. Entonces lo que procede es determinar los valores de los coeficientes que van a integrar o conformar a la matriz de rigidez en coordenadas locales de cada uno de los elementos. Estos coeficientes son los siguientes que se observan en pantalla, y sus valores se obtienen con base a estas fórmulas. Estas fórmulas desprecian sus deformaciones por cortante, y vemos que los valores están en función del módulo de elasticidad, del momento de inercia y de la longitud de los elementos. Únicamente para el coeficiente de rigidez axial va a ser igual, en vez de estar en función del módulo del momento de inercia, va a estar en función de del área de la sección transversal. Entonces, lo que procedería ya sería, una vez obtenidos los coeficientes, sería la determinación de la matriz de rigidez en coordenadas locales de cada uno de los elementos, en el orden que se observa en pantalla. Todas estas, todo el orden y todo el proceso se hace con respecto a la información del libro de Análisis de estructuras con métodos matriciales del doctor Arturo Tena Colunga, donde el método de rigideces viene bien explicado su parte teórica, y también vienen ejemplos muy prácticos, también explicados de manera muy, muy explícita. Entonces, en cada una de las matrices de rigidez en coordenadas locales se pueden subdividir en 4 submatrices: K11, K12, K21 y K22, donde K11 va a estar conformada por las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas. K12 va a estar conformada por las primeras 3 filas de la matriz de rigidez, y por sus 3 últimas columnas. K21 en cada uno de los casos va a estar conformada por las 3 primeras columnas y por las 3 últimas filas de la matriz. La matriz de rigidez, la submatriz de rigidez, 2,1, es matriz transpuesta de la submatriz K12. Y por último, la submatriz, K22 va a estar conformada por las 3 últimas filas de la matriz K minúscula, que es la matriz de rigidez en coordenadas locales de cada uno de los elementos, y por las 3 últimas filas, y por las 3 últimas columnas. Entonces, como podemos ver, siguen con este orden
se obtienen los valores de las submatrices de cada uno de los elementos. Y pues aquí se observa lo que anteriormente acabamos de comentar, que K21 en cada uno de los elementos va a ser igual a la matriz transpuesta de K12. Por último, en este paso, únicamente en este paso, yo explico que para el elemento 2, como tiene iguales propiedades al elemento 1, que ambos son columnas, tanto la rigidez en coordenadas, tanto la matriz de rigidez en coordenadas locales como sus respectivas submatrices van a ser las mismas. Y por ende van a estar constituidas por los mismos valores. El siguiente paso sería la determinación de las anteriores submatrices obtenidas en coordenadas locales de sus respectivos elementos a coordenadas globales del marco en general. Para ello es necesario determinar la matriz tau para cada uno de los elementos que integran el marco que se está analizando. Considero que es necesario explicar que como el elemento 1 tiene iguales propiedades al elemento 2, les corresponde la misma matriz tau. La matriz tau se obtiene con respecto a la fórmula que se observa en pantalla, donde el ángulo θ representa el ángulo de inclinación del elemento a partir del eje Z y hacia el eje Y. Los elementos 1 y 2, al representar las columnas y estas ser elementos verticales, el ángulo de inclinación a partir del eje Z y hacia el eje Y es de 90 grados. Y para la viga, al ser un elemento horizontal, su ángulo de inclinación a partir del eje Z y hacia el eje Y es de 0 grados. Entonces, para convertir las submatrices de coordenadas locales de sus respectivos elementos a coordenadas globales, es necesario multiplicar o realizar el producto de la matriz transpuesta tau del elemento por la submatriz en coordenadas locales del elemento y la matriz tau. Esta operación se realiza para cada una de las 4 submatrices de cada uno de los elementos. Es importante aclarar que únicamente para los elementos 1 y 2 se obtienen la submatriz K22 en coordenadas globales, porque va a ser la única que va a contribuir al ensamblaje de la matriz de rigidez global, que sería el siguiente paso. Y otra cosa pues, que también quisiera explicar es que la submatriz tau, mejor dicho, la matriz tau y su transpuesta es igual a la matriz identidad. Esto provoca que sea igual que multiplicar por 1. Y esto va a originar que las matrices obtenidas en coordenadas locales de la viga van a contener los mismos valores en coordenadas globales. Entonces se realiza todo este procedimiento que acabo de explicar para cada una de las 4 submatrices que le corresponden a cada uno de los elementos que conforman el marco. Y lo siguiente sería explicar el ensamblaje de la matriz global de rigidez del marco. El ensamblaje de la matriz de rigidez global del marco consiste en verificar qué submatrices van a contribuir a cada uno de los nodos de la estructura que se está analizando, que en este caso es un marco. Entonces vemos que para el nodo 1 va a contribuir la submatriz K22 de la barra 1 y K13 de la barra 3. Del nodo 1 al nodo 2 van a contribuir la submatriz K12 de la barra 3. Del nodo 2 al nodo 1 va a contribuir
la submatriz K21 de la barra 3. Y por último, en el nodo 2 van a contribuir la submatriz K22 de la barra 3 y K22 de la barra 2. Este orden también lo tengo presentado en MathCAD. Y con respecto a este orden, con respecto a los valores de las matrices, se ensambla la matriz de rigidez. Nada más donde haya que realizar operaciones de matrices que únicamente son suma de matrices, estas se realizan y la matriz de 3×3 resultante es la que va a contribuir al ensamblaje de la matriz de rigidez. El siguiente paso consiste en la determinación de los desplazamientos y giros en cada uno de los nodos del marco que se está analizando en coordenadas globales, mediante la obtención del vector de desplazamientos globales. Este se obtiene con base al producto de la matriz inversa, de la matriz global de rigidez de marco inversa y el vector de fuerzas externas, que fue el que obtuvimos en el primer paso de este método de rigideces. Y obtenemos el primer vector en función de 1 sobre EI, ya que los anteriores vectores y matrices lo hemos obtenido en función únicamente de EI. Pero pues bueno, las operaciones matemáticas y despejes algebraicos fue lo que originó que obtuviéramos el primer vector en función de 1 sobre EI. Las tres primeras filas corresponden a los giros y desplazamientos en el nodo 1 o a los grados de libertad del nodo 1 y las tres últimas filas a los grados de libertad, desplazamientos o giros del nodo 2. Entonces, como las tres primeras representan el nodo 1, pues estos corresponderán, pues estos desplazamientos se van a presentar en los extremos del elemento 1 y del elemento 3, mientras que para el elemento 2 y 3 en sus respectivos extremos se obtiene a base de las tres últimas filas del vector de desplazamientos. Aquí es importante aclarar que aquí los desplazamientos y los giros van a ser igual a 0 en los elementos 1 y 2 debido a que este extremo de cada uno de estos dos elementos se encuentra empotrado. Y bueno, el orden de los extremos, porque primero se presentan los grados de libertad de un extremo y luego los de otro extremo, depende de lo mismo que definimos para el ensamblaje de la matriz global de rigidez del marco, y que consiste en señalar en qué dirección será positivo el análisis de cada uno de los elementos del marco. Aclaramos que los desplazamientos y giros anteriormente obtenidos para cada uno de los extremos de los elementos que integran el marco que se está analizando están obtenidos en las coordenadas globales del marco y requerimos obtener dichos desplazamientos en las coordenadas locales de los respectivos elementos. Para eso es necesario multiplicar el vector que representan los desplazamientos en los extremos de cada uno de los elementos en coordenadas globales, multiplicarlo previamente con la matriz de transformación. La matriz de transformación se obtiene con base al orden matricial que se muestra en la siguiente nomenclatura, donde podemos ver que la diagonal principal va a estar representada por la matriz tau y la otra diagonal por matrices ceros. Para el elemento 1 y 2, como las columnas tienen las mismas propiedades, les corresponde la misma matriz de transformación.
para la matriz de les corresponde, perdón, esta es la matriz de transformación del elemento 1 y 2. Y el elemento 3 nuevamente contará con una matriz de transformación con propiedades similares a la matriz identidad. Entonces, se realiza el producto de la matriz de transformación y el vector que contiene los desplazamientos en cada uno de los extremos de los elementos, y se obtienen los desplazamientos en las coordenadas locales de los elementos. Para el nodo 2 aquí se muestran los desplazamientos y giros en sus respectivas coordenadas locales, y podemos observar que como la matriz de transformación del elemento 3 es igual a la matriz identidad, los desplazamientos en coordenadas globales obtenidos en dicho elemento van a ser igual a los desplazamientos en coordenadas locales del elemento. Finalmente, para el método de rigideces se obtienen los elementos mecánicos. Los elementos mecánicos corresponden o representan las fuerzas axiales, las fuerzas por cortante y los momentos flexionantes que se presentan en los extremos de cada uno de los elementos que conforman la estructura que se está analizando. Para obtener los elementos mecánicos se realiza el producto de la matriz local de rigideces del elemento que se está analizando, y el producto se realiza con esta matriz y el vector que contiene los desplazamientos en coordenadas locales en cada uno de los nodos o extremos del elemento que se está analizando, y resulta un vector que yo nombré con nomenclatura F para cada uno de los tres elementos del marco, donde la primera fila corresponde a una fuerza axial, la segunda a una fuerza por cortante, la tercera a un momento flexionante. Nuevamente, la cuarta fila representa una fuerza axial, la quinta una fuerza por cortante y la sexta un momento flexionante. Aquí nada más cabe aclarar que las tres primeras filas corresponden a la fuerza axial por cortante y momento que se presentan en el primer nodo, y las últimas tres en el nodo opuesto, conforme al orden en el que se ha venido trabajando y que de hecho se mostró para el paso del ensamblaje de la matriz global de rigidez del marco. Entonces, para cada elemento, lo obtenido en el vector F representan las fuerzas axiales, las fuerzas por cortante y los momentos flexionantes efectivos, y con ellos se realizan un diagrama de cuerpo libre. Vemos que aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas axiales y cortantes actuantes en cada uno de los extremos de las barras, donde las fuerzas rojas o las flechas rojas representan fuerzas axiales y las flechas azules representan fuerzas por cortante en cada uno de los extremos de las tres barras. Y también, destiné yo otro diagrama de cuerpo libre para representar los momentos flexionantes efectivos. Aquí nada más voy a hacer otra aclaración de que únicamente para el elemento 1 y 2 los elementos mecánicos efectivos se obtienen con el producto que ya he estado hablando en este paso, pero aparte para el elemento 3, para obtener lo que en verdad las fuerzas y momentos que van a ser efectivos, es necesario, además del vector que resulta del producto de su matriz local de rigidez y su vector local y su vector que contiene los desplazamientos en coordenadas locales, es necesario sumar dicho vector a un vector que representan las reacciones y momentos de empotramiento
que se analizaron en el primer paso, de hecho, y que son resultado de la aplicación de la fuerza gravitacional que cuenta esta viga. Y únicamente se realiza este paso para esta viga, para la viga, porque es el único elemento que tiene aplicado una fuerza gravitacional, que es una carga distribuida de 2 toneladas. Y bueno, este vector contiene las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes efectivos para los diagramas de cuerpo libre que ya vine explicando anteriormente en este paso. Entonces, las fuerzas axiales, fuerzas por cortante y momentos flexionantes que se presentan en estos diagramas de cuerpo libre nos van a servir para determinar las deformaciones por fuerza axial, las deformaciones por fuerza cortante y las deformaciones por momento flexionante mediante la creación de sus diagramas respectivos. Aquí primero tenemos el diagrama de fuerzas axiales para tanto vigas como columnas, el diagrama de fuerzas cortantes para columnas y vigas. También tenemos los diagramas de momento en vigas, que en mi ejercicio lo obtuvimos mediante el método de áreas. Nuevamente voy a mover de arriba para abajo el archivo para que observen los resultados de los dibujos de los diagramas. Donde únicamente para los diagramas de momentos considero que es necesario explicar la determinación de los puntos de inflexión. Aquí tenemos de que a lo largo de todo el elemento el cortante es igual a 3.589 para cualquier distancia x. Como se forma un rectángulo, entonces tenemos que buscar a qué distancia x multiplicado por 3.589, que es el cortante, nos resulta un resultado de 7.079, que es el valor del momento en esta parte. Y se obtiene el punto de inflexión, que es el punto donde la gráfica del diagrama corta al eje neutro. Lo mismo se obtiene para elementos de vigas. Tenemos que el cortante el cortante mayor es de 10. Tenemos que el cortante mayor es de 10 y como tenemos una carga distribuida de 2 toneladas, el cortante en cualquier distancia x va a ser igual a 10, que es el cortante mayor, menos 2x. Entonces esto forma un trapecio y mediante el área va a ser representada con esta ecuación que respeta la nomenclatura para obtener la nomenclatura o la fórmula para obtener el área de un trapecio, y tiene que ser igual al valor de este momento, porque es una carga simétrica la que se viene analizando, además de que también es un elemento simétrico. Y al realizar operaciones y despejes se obtiene dos resultados, donde el segundo resultado representa el verdadero punto de inflexión, que es donde el diagrama de momento corta al eje neutro. Y bueno, con base a estas últimas explicaciones también hemos podido observar los valores de los diagramas con sus respectivas convecciones, y esto es lo que hay que comparar con el resto de los métodos, que es el método de Cross, que es el que vamos a analizar a continuación, y el uso de la aplicación SWFA. Bueno, amigas y amigos, el primer paso para realizar el análisis del marco por el método de Cross sería la determinación de las rigideces en cada uno de los nodos
de los elementos que conforman el mismo marco. Aquí debo aclarar que para un nodo, cuando su nodo opuesto se encuentra empotrado o su nodo opuesto se encuentra apoyado simplemente, pero el elemento sigue de manera continua, la fórmula para obtener la rigidez va a ser igual a 4 veces el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia del elemento entre la longitud del mismo elemento. Como para todos los casos de este marco, el nodo opuesto a un nodo se encuentra empotrado o apoyado simplemente, pero el elemento sigue con su continuidad, pues se puede decir que para todos los elementos aplica la fórmula 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud. Entonces se puede hacer dos tipos de simplificaciones. La primera es de que se puede omitir el factor o el coeficiente de 4 veces el módulo de elasticidad, 4e. Y el segundo es de que un mismo elemento en sus dos extremos va a contar con la misma rigidez, porque cuenta con la misma inercia y la misma longitud. ¿Sí? Entonces, al tener para cada uno de sus extremos la misma rigidez, se puede decir de que en lugar de tener 6 tipos de rigideces, únicamente vamos a tener 3 tipos de rigideces. Eso porque todos los extremos opuestos a un nodo se encuentran empotrados o apoyados simplemente, pero con continuidad del elemento. Si, por ejemplo, el nodo opuesto a un nodo no se encontrara empotrado y se encontrara apoyado simplemente, pero sin continuidad del elemento, entonces la determinación de la rigidez se determina con otra fórmula y entonces ahí ya no aplicarían las simplificaciones que he estado comentando. Posteriormente sigue la determinación del factor de distribución de cada nodo para cada uno de los elementos que convergen en el nodo. Para el análisis de un elemento, el factor de distribución va a ser igual a la rigidez del nodo con respecto al elemento entre la suma de las rigideces de los elementos que convergen en el nodo. Y esto para cada uno de los nodos que se presentan en el marco. Como podemos ver, algunos factores es igual a infinito. ¿Por qué? Porque la rigidez en un extremo empotrado es igual a infinito. Y cualquier cantidad determinada sobre infinito va a resultar igual a 0. El tercer paso para realizar el método de Cross sería la determinación o el cálculo de los momentos de empotramiento, y estos se determinan de la misma manera en que se determinaron para el método de rigideces, que la fórmula se basa en realizar el producto del valor de la carga uniformemente distribuida por la longitud del elemento al cuadrado entre 12. Aquí cabe aclarar que para el elemento 1 y para el elemento 2, que son columnas, los momentos de empotramiento son igual a 0, y esto se debe a que no se encuentra ninguna carga aplicada sobre estos elementos. Una vez que se obtuvieron los momentos de empotramiento, se procede a determinar los valores de la primera distribución para realizar la primera iteración por el método de Cross, y el valor de la distribución va a ser igual a la sumatoria de momentos en el nodo por menos 1 por el factor de distribución del elemento al cual se va a iterar. Y posteriormente
que se obtienen las distribuciones para cada uno de los nodos con respecto a cada uno de los elementos, se realiza el primer transporte. Y esto va a ser a manera de que el valor de la distribución va a ser transportado o va a transportar la mitad al nodo opuesto para cada uno de los elementos. Al realizar el primer transporte para cada uno de los elementos, se procede con la determinación de los valores de la segunda distribución de una manera muy similar a la primera distribución, donde de la anterior fila, la sumatoria del nodo por -1 por el factor de distribución. Esto se realiza para cada uno de los elementos con respecto a para cada uno de los nodos con respecto a cada uno de los elementos que convergen en él, y nuevamente el 50% o la mitad va a transportar al nodo opuesto, y se sigue con esta metodología cuantas iteraciones se quieran realizar. En este caso realizamos 3 transportes y 4 distribuciones, y entonces la sumatoria para cada nodo será igual al momento efectivo que posteriormente nos representará un diagrama del cuerpo libre donde se podrán exponer los momentos efectivos en cada uno de los nodos, y con base a eso posteriormente podremos dibujar el diagrama de formación por momento flexionante. Bueno, pues al determinar los momentos efectivos, que son los que actuarán en verdad en el marco que se está analizando, pues ya se cuenta con parte de la información necesaria para desarrollar el diagrama de momento de cada uno de los elementos que conforman el marco. Sin embargo, para completar la información para desarrollar dichos diagramas de momento, es necesario determinar los cortantes totales. Para ello, es necesario determinar tanto los cortantes isostáticos como los cortantes hiperestáticos. Y esto se explica a continuación. Los cortantes isostáticos son aquellos producidos por las cargas gravitacionales que se encuentran aplicadas sobre la estructura. En este caso, el único elemento que recibe la aplicación de una carga gravitacional o una carga vertical es el elemento 3, así que es la viga. Así que es el único elemento sobre el cual se van a obtener de cortantes isostáticos. Y pues estos cortantes isostáticos son de que en su primer extremo, en su extremo de la izquierda, va a contar con un cortante positivo de 10, y en su extremo derecho con un cortante de igual magnitud pero con convección distinta. Para los cortantes hiperestáticos, estos se producen en lugar de una carga gravitacional, se producen por los momentos de empotramiento o por los momentos efectivos que tienen lugar en cada uno de los elementos. En el elemento 1 se tiene que ambos cortantes son negativos y tienen un valor de 3.63. Y el elemento 2 tiene un cortante hiperestático producido por los momentos efectivos, de igual manera de 3.63, pero con convección positiva. Cabe aclarar que también se realizó el cálculo de cortantes isostáticos para vigas, para la viga, pero como se cuentan con un momento en ambos extremos con momentos de igual magnitud pero con convección distinta, pues resulta de que el cortante hiperestático es nulo en este elemento. Entonces, cabe aclarar que los cortantes isostáticos
y los cortantes hiperestáticos, los valores obtenidos se colocan en estas filas. Como vimos, para el elemento 3 el cortante hiperestático es nulo, y para los cortantes isostáticos para el elemento 1 y para el elemento 2 son ceros porque no cuentan con una carga gravitacional. Para la determinación de los cortantes tanto isostáticos como hiperestáticos es necesario determinar las reacciones que se producen por las cargas gravitacionales o por los momentos efectivos. Y bueno, las reacciones se determinan por mediante mediante el planteamiento y la solución de ecuaciones de equilibrio rígido, y al obtener la magnitud de las reacciones, se procede con la determinación del diagrama de cortante mediante el método de Arias. Bueno, y al obtener los cortantes isostáticos e hiperestáticos, en cada uno de los extremos o en cada uno de los nodos se realiza la suma algebraica y se obtienen los vectores, los cortantes totales, perdón, que va a ser la información necesaria para desarrollar el dibujo del diagrama de cortante de cada uno de los elementos de la estructura. Y por el método de Arias, y con base al diagrama de cortante, se obtiene el diagrama de momento. Aquí se representa como si el marco fuera un elemento lineal, pero más adelante tenemos la determinación del diagrama de cortante y el diagrama de momento, tanto de vigas como de columnas. Voy a mover nuevamente despacio el archivo para que observen el valor de las magnitudes, tanto de los cortantes en columnas y vigas, como de los momentos en vigas y columnas. Aquí observamos el diagrama de cuerpo libre con los momentos efectivos. Y bueno, voy a abrir de nuevo el archivo de donde se obtuvieron los cortantes por el método de rigideces y los momentos por el método también de rigideces. Como podemos ver, prácticamente son los mismos valores, prácticamente por diseño son los mismos valores. Si acaso solo varían con algunas centésimas. Y bueno, con respecto al diagrama de cortante y momento, por el método de Cross, lo que habría aún que explicar serían información para su obtención de los diagramas. Aquí se explica cómo se realiza parte del método de Arias para obtener del diagrama de cortante el diagrama de momento, donde nos dice que la distancia x va a ser igual al cortante, al cortante mayor sobre la carga que se encuentra aplicada sobre el elemento. Esta fórmula nos sirve para determinar las distancias donde el diagrama corta al eje neutro, y con ello proceder a determinar por áreas el diagrama de momento. Esta fórmula se puede deducir incluso analíticamente, ¿no? Pues, y como bien lo dije, esta distancia nos va a servir para determinar el diagrama de momento por áreas. Se determinan las áreas. En este caso, las áreas 1, la área 1 y la área 4 representan los cortantes por de las columnas, que son rectángulos, y las áreas A2 y A3 representan áreas de triángulo, que son las dos áreas que forman
una positiva y una negativa en el diagrama de cortante. Y finalmente para los puntos de inflexión tenemos que en las columnas, en cualquier distancia, el cortante va a ser 3.63. Y entonces habría que determinar con qué distancia se cumple que el área se cumple que con base a este cortante el área va a ser igual a 3.25, que es el momento en esta parte del elemento. Y se obtiene que el punto de inflexión, el punto donde corta el diagrama de momento de la columna al eje neutro, es igual a 2 metros. Para el método de rigideces, este punto de inflexión varía un poquito, varía como por 2 centímetros, 3 centímetros. Y para el punto de inflexión en el diagrama de momento, este se obtiene a partir de el cortante de mayor magnitud, y tenemos que el cortante a X distancia es igual al cortante de mayor longitud más, el cortante en cualquier longitud va a ser igual al cortante mayor menos 2x, porque la carga distribuida es de 2 toneladas. Entonces, el momento en cualquier, el cortante en cualquier, mejor dicho, el momento va a estar en función de esta fórmula para cualquier distancia x. Y al resolver esta ecuación, tenemos que el punto de inflexión va a ser igual a 1.76. Y para el diagrama de momento por el método de rigideces, tenemos que la distancia del punto de inflexión es igual a 1.7525. Por algunos milímetros varía. Entonces realmente no hay mucha variación. Y bueno, lo siguiente sería determinar o hacer la comparativa mediante el uso de la aplicación SW-FEA 2D. Y bueno, y la tercera alternativa para realizar el análisis del marco que se ha venido resolviendo es el uso de la aplicación SW-FEA. Su uso es idéntico a SW-TRUS. El uso de SW-TRUS ya se los expliqué en un video que pueden ver en este canal, y el link a ese video se los voy a dejar en la descripción. Entonces, lo primero que habría que desarrollar en SW-FEA es señalar dónde van a ir los nodos del marco que se va a analizar. Posteriormente se dibujan o se trazan los elementos que van a integrar, los elementos o las barras que van a integrar el marco que se va a intentar resolver con la aplicación, y se debe instalar con esta función los nodos, los apoyos sobre los que van a descansar parte de los elementos que conforman este marco, que en este caso son apoyos empotrados. Algo muy importante es, debido a que la inercia en las columnas es el doble que la inercia en la viga, hay que hacer modificaciones aquí. La sección para la viga va a ser la por default, pero como la inercia en las columnas es el doble, aquí fue necesario que yo creara otro tipo de sección. Y hecho lo anterior, se procede a aplicar ya las cargas gravitacionales que van a actuar sobre el marco. En este caso debemos decirle al programa que va a ser una carga distribuida que de inicio a fin va a ser de 2 toneladas sobre metro. Y ya
con esta función buscamos la opción para dibujar los diagramas por fuerza axial, los diagramas por fuerza cortante y los diagramas por momento flexionante. En esta imagen ya les muestro cómo generó el diagrama de fuerza axial, un poquito más cerca. Aquí más específico para el elemento 1, aquí más específico para el elemento 2, y aquí se puede ver el diagrama para el elemento 3. Posteriormente, también con esta función buscamos para que grafique el diagrama de cortante, que aquí se puede ver los valores, y también con esta función le decimos para que grafique los diagramas de momento de cada uno de los elementos del marco. En este se ve más explícito para el elemento 1. Aquí se ve un poco más detallado para el elemento 2. Y aquí más detallado para la viga, que es el elemento 3. Así ahorita muestro imágenes de cómo se verían en un panorama los diagramas de momento. Y también vemos que también nos arrojan las reacciones o fuerzas por deformación axial o fuerzas por deformación cortante en los apoyos, en los extremos de los elementos donde se encuentra apoyado el marco. Y en esta misma función de la aplicación buscamos la opción para que nos genere un reporte, y nos va a generar un reporte en PDF donde nos van a arrojar diversas cosas, entre ellas los detalles de cada uno de los elementos que conforman el marco, la estructura que se está analizando, como su módulo de elasticidad, que en realidad, independientemente del valor que tenga el módulo de elasticidad, realmente no afecta en cómo en la solución del ejercicio, así como el valor de las inercias, porque recordemos que las columnas tienen el doble de inercia que las vigas. Otro de las información importante es acerca de cómo van a ir las cargas. Hemos dicho a lo largo de este video que el marco cuenta con una carga simétrica, porque de inicio a fin es de 2 toneladas y actúa a lo largo de las 10 metros de la viga. Aquí también nos dibuja el marco que se está analizando con su carga, así como las deformaciones por fuerza axial, por fuerza cortante y los momentos efectivos en los extremos que se encuentran apoyados. Y como podemos ver, nos arrojan los diagramas. Para cada uno de los elementos nos arrojan los diagramas por fuerza axial, por fuerza cortante y por momento flexionante. Aquí cabe aclarar que los elementos mecánicos que se obtuvieron con base al método de rigidez que se obtuvieron para cada uno de los extremos, se obtienen en cada uno de los extremos, e incluso hay un plus. ¿Por qué? Porque también nos muestran las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y los momentos que se presentan a cada punto 1 de la longitud total del elemento. Y bueno, pues ya hemos visto que la primera fila corresponde al primer extremo y la última fila al último extremo, que son las deformaciones por fuerza axial, fuerza cortante y por momento flexionante que se obtienen con el método de rigidez. Y todo esto no es únicamente para el elemento 1, sino para todos los elementos. Ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, la obtención de estas fuerzas axiales, fuerzas por cortante y momentos flexionantes, cuando la longitud del elemento no está al principio ni al final. Esto se puede también obtener analíticamente, pero por el método de área sería muy tedioso y sería de una manera, y su obtención sería más dinámica de forma analítica por el método de ecuaciones para diagramas de cortante
y para diagramas de momento. Aquí tenemos los datos para el elemento 1. Aquí tenemos los datos para el elemento 2. Prácticamente son los mismos valores, a lo mejor varía tantito la convección. Y para la viga, que es el elemento 3. Si ustedes pueden pausar pausar cuando muestro los valores de los diagramas, tanto en los anteriores dos métodos como ahorita mediante el uso de la aplicación, se pueden dar cuenta que como que la aplicación nos arroja valores intermedios entre los valores que se obtuvieron por el método de Cross y el método de rigideces. Entonces, en conclusión, cualquiera de las tres alternativas que presentamos en este video realmente son muy buenas y efectivas para desarrollar el análisis y la solución de cualquier tipo de marco cuando se requieren obtener sus deformaciones por fuerza cortante y por momento flexionante. Con respecto a la aplicación de celular SWFA, con todo lo que presentamos que nos obtiene en primera instancia y con este reporte que acabamos de explicar, podemos concluir que es una aplicación que nos permite desarrollar el análisis estructural de cualquier marco y incluso de cualquier viga sin ningún problema y de manera muy rápida. Con respecto a los métodos analíticos, el método de Cross y el método de rigideces, yo cuando únicamente hay que obtener deformaciones por cortante y momento, me iría más por el método de Cross. El método de Cross, que además es muy efectivo para desarrollar el análisis estructural de armaduras hiperestáticas, pues es más rápido y más sencillo de realizar que el método de rigideces. Sin embargo, el método de Cross está muy limitado a obtener deformaciones por fuerzas axiales, cosa que con el método de rigideces y con la aplicación de celular podemos obtener sin ningún problema las deformaciones por fuerza axial. Y de hecho, en MathCAD, pues tú puedes, al igual que yo, puedes desarrollar archivos de cálculo y a lo mejor con un marco puedes ir desarrollando más marcos, únicamente es desarrollar modificaciones y mientras más marcos analices por el método de rigideces y analizando y desarrollando, archivos en MathCAD, pues vas a tener más posibilidades de seguir desarrollando marcos por MathCAD. Ahora, yo considero que únicamente se podrían obtener fuerzas axiales en los nodos que se encuentran apoyados de manera empotrada por el método de Cross de una manera muy similar a como se obtienen las reacciones en vigas hiperestáticas. Sin embargo, esto únicamente aplicaría para marcos muy sencillos de un nivel y que únicamente están conformados por 3 barras. Para marcos de más niveles o de un nivel pero que están constituidos por más de 3 barras, pues su análisis se complica para determinar fuerzas axiales. Ahora, otra cosa que quisiera comentar es de que qué pasaría si qué pasaría si sobre un marco aparte de cargas gravitacionales tuviéramos que considerar alguna carga horizontal de magnitud P que puede deberse por el viento o por un sismo. Pues bueno, en el método de rigideces y en la aplicación SW no tuviéramos ningún problema. En la aplicación únicamente habría que señalar una carga nodal y decirle a la aplicación que lo resuelva. Y por el método de rigideces habría que considerar esta carga en el vector de fuerzas externas y realizar las operaciones incluyendo la magnitud de esta carga. Realmente el proceso por método de rigideces aún con una carga
horizontal, no varía. Simplemente hay que considerarla en el vector de fuerzas externas. Pero por el método de Cross, si aplicamos una carga nodal de horizontal, habría que hacer todavía más ajustes y en el proceso, y el proceso pues se vendría complicando por método de Cross. De hecho, dichos ajustes, cuando tenemos que considerar aparte una carga eh, nodal horizontal, lo explica el profesor Johnny Aponte, que es un profesor de estructuras venezolano, en uno de sus videos, que de hecho se los voy a dejar en la descripción. Bueno, pues hasta aquí este video, amigos y amigas. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil, y nos vemos en el próximo video.